Fue abandonada en medio del mar con sus cachorros. Cerró los ojos y esperó su final. Desde el silencio de un mar tranquilo hasta el desgarrador llanto de unos cachorros atrapados en un barril, lo que vio aquel pescador es imposible de olvidar. Ese día el mar estaba tranquilo y no parecía que fuera a pasar nada raro. Pero un pescador que pasaba en su bote vio algo que le llamó la atención. A lo lejos flotaba un barril oxidado que parecía vacío, aunque se movía de una forma extraña. Al acercarse notó que no estaba solo. Dentro había una perra con varios cachorros pegados a su cuerpo. El hombre se quedó sorprendido porque no entendía cómo habían terminado ahí. El barril estaba abierto por arriba y apenas se mantenía a flote. La perra estaba mojada y temblaba. Parecía agotada y sin fuerzas. Tenía los ojos cerrados como si esperara que todo terminara pronto. Los cachorros apenas se movían. Algunos lloraban débilmente y otros permanecían quietos. El pescador se movió con cuidado para no asustarlos y vio que el barril tenía las paredes oxidadas y llenas de agujeros pequeños por donde entraba agua. Eso hacía que la perra tuviera que estar en una posición incómoda, intentando mantener a los cachorros lo más secos posible. El hombre miró alrededor y no había nadie cerca, lo que le hizo pensar que los habían dejado a propósito. Esa idea le dio rabia porque era evidente que no podrían sobrevivir solos. Mientras tanto, la perra apenas reaccionaba. Estaba exhausta y solo se aferraba a sus crías. Los cachorros buscaban calor y trataban de acomodarse sobre ella, pero no encontraban espacio cómodo en ese metal oxidado. Todo indicaba que, si no lo sacaban pronto, ninguno iba a resistir. El pescador no podía perder tiempo porque veía cómo el barril se llenaba poco a poco de agua y cada ola lo movía con fuerza. Amarró su bote para acercarse mejor y trató de jalar el barril con una cuerda, pero el metal estaba resbaloso y lleno de óxido, así que le costaba sujetarlo bien. Tenía miedo de que en un mal movimiento el barril se volteara y todos cayeran al mar. La perra apenas levantó la cabeza cuando sintió que lo movían, pero no hizo nada más. Estaba demasiado cansada. Los cachorros se revolvían débiles, como si intentaran buscar un lugar seguro. Y eso hacía más difícil la maniobra porque el barril se tambaleaba. El hombre estaba nervioso. No sabía si intentar subirlos uno por uno o sacar el barril completo. Finalmente decidió meterlo al bote de golpe, aunque sabía que era arriesgado. Con esfuerzo logró engancharlo y levantarlo un poco. El barril se inclinó y por un momento pensó que se le iban a escapar. Apretó más la cuerda y tiró con todas sus fuerzas hasta que lo pudo voltear dentro del bote. Los cachorros rodaron sobre el suelo mojado y la perra quedó jadeando sin poder moverse bien. El hombre respiró aliviado, aunque todavía estaba preocupado porque notaba que los animales estaban al límite. Los cachorros chillaban bajo y no se sostenían en pie. Algunos apenas podían abrir los ojos. La perra los lamía como podía, tratando de darles calor. Pero también se notaba que apenas resistía. El pescador se apresuró a remar de regreso porque sabía que no tenía mucho tiempo. El sol pegaba fuerte y el calor dentro del bote aumentaba el cansancio de los animales. Él pensaba en lo que había visto y no entendía cómo alguien pudo dejarlos así. Le dio rabia porque no era una casualidad. Alguien los había puesto en ese barril y los había empujado al mar. Ahora lo único importante era llegar a la orilla lo más rápido posible y buscar ayuda, porque si seguían en ese estado no estaba seguro de que sobrevivieran todos. Cuando el pescador llegó a la orilla, lo primero que hizo fue cargar el barril y dejarlo sobre la arena. La perra trató de levantarse, pero apenas podía. Sus patas temblaban y se volvió a echar junto a los cachorros. Él se inclinó para revisarlos rápido y notó que varios tenían la respiración débil. Algunos estaban tan fríos que pensó que ya no se moverían. Eso lo puso nervioso porque no sabía qué hacer, ni cómo ayudarlos en ese momento. Miró a la perra y estaba agotada, respiraba con dificultad y no apartaba la vista de sus crías. Aunque estaba débil, intentaba mantenerlos cerca de su cuerpo, como si supiera que era lo único que podía darles. Los cachorros lloraban bajito y se arrastraban buscando calor, pero no tenían fuerzas. Uno de ellos estaba completamente quieto y por un instante el pescador pensó que no iba a sobrevivir. El hombre no era veterinario, solo sabía de pesca, así que se sintió incómodo porque entendía que la situación era grave. Corrió a pedir ayuda a unas personas que estaban cerca de la playa y regresó con una caja para sacar a los cachorros del barril.
Los acomodó dentro con cuidado, tratando de no lastimarlos más. La perra no se separaba, estaba tan débil que apenas levantaba la cabeza para seguirlos con la mirada. Cuando el hombre intentaba mover a los pequeños, ella se incorporaba un poco y luego caía otra vez sobre la arena. Estaba claro que había pasado mucho tiempo sin comer ni beber agua. El grupo decidió llevarlos a un lugar donde pudieran atenderlos, pero todos pensaban lo mismo. No sabían cuántos iban a lograr sobrevivir. El pescador sentía una mezcla de rabia y preocupación, porque mientras veía a esos cachorros tan frágiles, se preguntaba cómo alguien pudo decidir dejarlos dentro de un barril oxidado en medio del mar. El pescador y las personas que lo acompañaban llevaron a la perra y a los cachorros a un pequeño refugio de la zona. El lugar no era grande, pero tenían lo básico para atender animales en emergencia. Apenas llegaron los voluntarios, comenzaron a secar a los cachorros con mantas y a revisar uno por uno. Algunos estaban tan débiles que costaba escuchar su respiración. Eso preocupó a todos porque parecía que no iban a resistir. La perra fue apartada para revisarla también. Tenía heridas en la piel por el óxido del barril y estaba deshidratada. Le ofrecieron agua y comida blanda, pero al principio no quiso comer. Solo miraba hacia la caja donde estaban sus crías. Al ver que ella no reaccionaba mucho, los voluntarios decidieron acercarle a los cachorros para que los oliera. Entonces intentó lamerlos. Aunque apenas tenía fuerzas, esa reacción les dio un poco de tranquilidad porque demostraba que seguía consciente y pendiente de ellos. Los cachorros más pequeños fueron los que más preocuparon. Uno de ellos estuvo a punto de dejar de respirar, pero con calor y un poco de leche especial lograron que se recuperara lentamente. Pasaron varias horas de cuidados constantes y poco a poco algunos comenzaron a moverse un poco más. El pescador no se despegaba. Estaba cansado, pero no quería irse hasta ver que estuvieran estables. Durante esa primera noche nadie descansó bien en el refugio. Cada cierto tiempo revisaban que los cachorros siguieran vivos y que la perra no empeorara. El ambiente era tenso porque sabían que en cualquier momento podían perder alguno. Sin embargo, al amanecer la mayoría mostraba señales de mejora. Se notaban más activos y aunque todavía débiles, respondían mejor al calor y a la comida. La perra seguía agotada, pero ya podía mantenerse de pie algunos minutos y mover la cola cuando veía a los voluntarios acercarse con sus crías. Esa leve recuperación sorprendió a todos, porque la noche anterior pensaban que no iban a lograrlo. Aunque faltaba mucho para que se repusieran por completo, al menos ya había una esperanza real de que sobrevivieran. Con el paso de los días, la perra y sus cachorros fueron recuperando fuerzas. Los voluntarios se organizaron para turnarse y darles atención constante. Cada vez que entraban al refugio los encontraban más estables. Ya no había ese silencio preocupante de la primera noche, porque los cachorros empezaron a moverse y a hacer ruidos más fuertes. La perra también mejoraba, comía mejor y se levantaba para seguirlos. Aunque todavía se notaba débil, el pescador los visitaba seguido. No quería perderles la pista después de haberlos rescatado. A cada visita sentía alivio al ver que estaban vivos. Decía que le había quedado grabada la imagen del barril hundiéndose y que por eso le daba tranquilidad saber que ahora estaban seguros. Los voluntarios también estaban más tranquilos porque al principio pensaban que no sobrevivirían. A los pocos días, algunos vecinos del lugar se acercaron al refugio porque habían escuchado lo sucedido. Querían verlos y preguntar si podían ayudar. Unas personas llevaron alimento, otras llevaron mantas y eso permitió que los animales tuvieran más comodidad. Varios ofrecieron adoptar cuando los cachorros crecieran lo suficiente. Los días siguientes sirvieron para que todos se dieran cuenta de que la peor parte había pasado. Los cachorros se movían con más energía, peleaban por la comida y buscaban atención. La perra recuperó peso poco a poco y dejó de estar tirada todo el tiempo. Ahora caminaba detrás de ellos y no se despegaba de la caja donde dormían. Al final, el refugio decidió que cuando estuvieran listos serían entregados a familias responsables. El pescador no pidió quedárselos porque decía que no podía atenderlos como merecían, pero se comprometió a seguir ayudando en rescates similares. El recuerdo de cómo los habían encontrado en ese barril oxidado quedó marcado en todos. Pero lo que terminó pesando más fue que lograron salir adelante. Ya no estaban esperando el final en medio del mar, ahora tenían la oportunidad de empezar de nuevo en un lugar seguro y con personas dispuestas a cuidarlos.